también dentro de la línea que conversábamos entre 6.40, 6.30. Nosotros estamos viendo un tipo de cambio que debiese ubicarse con una trayectoria más bien como una U invertida, es decir, esperamos que tenga mayor depreciación hacia mediados de este año, ubicándose en niveles de 650, 655 pesos inclusive, para luego en la segunda parte del año tener una tendencia más bien apreciativa que lo lleve hacia niveles de 620 pesos. ¿Por qué? Coherente con ello, esperamos que, tal como lo publicamos en el informe el día de hoy, esperamos una recuperación de la actividad económica más bien en la segunda parte del año, y eso debiera ser coherente con un fortalecimiento del peso que lo lleve a los niveles que te mencionaba, 620 pesos. Bueno, con respecto a eso, al gigante asiático, ahora nos vamos a la primera economía del mundo, nos vamos a Estados Unidos, tiene que ver con la inflación, que subió en un 0,2% en febrero, su primer incremento, fíjate, en 4 meses. Sabemos que una de las preocupaciones que tiene la Reserva Federal es precisamente el consumo, precisamente la inflación. Sabemos que si la inflación tiene estancada como había estado en meses anteriores, eso hacía más difícil un poco la maniobra de Janet Yellen con respecto a un aumento de tasas en Estados Unidos. Sí, eso es un hecho. Tuvimos la semana pasada recién la reunión de la Reserva Federal donde conocimos proyecciones económicas de los miembros del FOMC, del Consejo de la Reserva Federal, y observamos que dentro de las proyecciones el Consejo espera que la inflación se ubique en torno a niveles de 2% en el mediano plazo. ¿Qué es el mediano plazo para la Reserva Federal? Estamos hablando ¿Julio? de... No. Estamos hablando de niveles del 2017 o incluso posteriores, donde la inflación debiera converger hacia niveles de 2%, que es el target de la Reserva Federal. Hoy día las presiones son más bien deflacionarias o de baja inflación en Estados Unidos, y tal como tú dices, esa es una atadura de manos para la Reserva Federal para poder iniciar un proceso de incremento en las tasas. Porque Ahora, el otro check que ellos tienen, la otra cosa que ellos revisan es todo lo que tiene que ver con el empleo. Y eso está bastante bien en Estados Unidos. No sé cómo está esa cifra de la ocupación, se ha aumentado mucho la ocupación, porque obviamente que ahí hay una doble lectura que hay que estar mirando, porque en Estados Unidos luego de la crisis subprime, mucha gente dejó de buscar trabajo o se cansó de buscar trabajo y por eso bajó la fuerza laboral. Sí, hay dos componentes muy importantes que está mirando la Reserva Federal. El primero tiene que ver con este desempleo de largo plazo que habíamos mencionado en programas anteriores, que es una preocupación constante de la Reserva Federal en términos de la calidad del mercado laboral. Y por otro lado, las tasas de participación, particularmente de empleo femenino o del subempleo, que se genera mucho por la flexibilidad laboral que mantiene el sistema económico en Estados Unidos. Son dos variables muy claves que está mirando la Reserva Federal, y en el último comunicado que presentó Janet Yellen, básicamente ese fue el tema. Todavía faltan indicios del mercado laboral, pese a mostrar cifras muy saludables, para que se retome este proceso de normalización monetaria con los incrementos de las tasas. El mercado está esperando que esto ocurra más bien hacia mediados de año. Junio podría ser el mes indicado donde podrían incrementarse las tasas, siempre y cuando a un ritmo mucho más lento de lo que esperaba el mercado previamente. Volvamos a la economía local, una información que tiene que ver con economía y también con política, con institucionalidad. Ayer lo conversábamos, como por ejemplo el diario El País titulaba sobre los problemas que tenía la presidenta Bachelet con los casos Cabal, y eso obviamente que ensucia lo más positivo que ha tenido nuestro país en los últimos años, que es su estabilidad institucional. Incluso hay una encuesta que hace la Universidad Central que casi el 62% de los chilenos cree que el país se dirige hacia una crisis institucional por los casos de corrupción. A mí me parece es una apreciación sumamente grave, porque obviamente que tiene repercusiones en la economía local y también en la visión que tienen los inversionistas de lo que está pasando en nuestro país. Bueno, en el día de hoy siguen, ¿no es cierto?, las declaraciones ante la Fiscalía. Recordemos que Impuestos Internos
ha desarrollado una serie de querellas. Está también, a mí me parece muy interesante esta demanda colectiva en Estados Unidos que acusa a los estados financieros de Soquimich que fueron falsos. Eso me parece una acusación muy grave que están haciendo abogados de esa nación. Han ido a declarar no solo el controlador de SQM, sino que también varias personas que están dentro de este caso. Todos los días tenemos una nueva arista, todos los días reconocemos, ¿no es cierto?, que existe un ambiente no proclive para todo lo que es una institucionalidad que se desarrolle con estabilidad. Sí, hay que también analizar el tema con prudencia y mesura. Si bien estos casos son delicados, son preocupantes y generan algún tipo de preocupación en torno a las instituciones locales, hay que recordar que en términos más económicos, en términos más macro, tenemos todavía un banco central autónomo, cosa que no todos los países pueden gozar de autonomía en las decisiones económicas. Y por otro lado tenemos un Ministerio de Hacienda que en algún modo ha tomado precauciones en términos de generar estabilidad económica dentro del país. Ya hay varias políticas que se implementan en esa línea y son bien conocidas por todos, pero este tipo de casos sin duda genera ruido, genera movimientos en los inversionistas y uno de los temores principales que podría generar este tipo de casos en el mercado es sin duda que las clasificadoras de riesgo observen con mayor cautela los sistemas financieros, observen con mayor cautela los sistemas regulatorios en Chile y en el peor de los casos, algo que podría ser incluso catastrófico para la evolución del gasto para los próximos años, sería el caso de un eventual downgrade de la deuda soberana en Chile, que todavía se mantiene muy atractiva en los mercados internacionales. Sí, lo comentábamos en el día de ayer, Antonio, con respecto, ¿no es cierto?, cuando nuestro país puso bonos en el exterior, la verdad que hubo mucho apetito por hacerse parte de esos bonos, porque lo que mostraba nuestro país era una visión muy positiva, con un país serio, un país donde las instituciones funcionan. Entonces, obviamente que todas estas nuevas aristas generan preocupación. Ya hay encuestas no solo adentro del país, como mostrábamos hoy día, la encuesta de la Universidad Central, sino de también al estar involucrados ciertos abogados también, o todo lo que significa una empresa que transa ADR en Estados Unidos, como es Soquimich, la visión internacional, a mí eso es lo que me preocupa. Sí, es cierto. Son empresas particulares de un sector económico en particular, son casos que se están investigando y hay que mirarlo con cautela y mesura. Tal como te digo, los inversionistas afuera no solamente observan casos puntuales como este, recordemos que en otros países de Latinoamérica, en el mismo Brasil o en el mismo Estados Unidos, esto ocurre a cada minuto y en magnitudes mucho mayores de las que en Chile estamos hablando. No con esto quito responsabilidad, digamos, de las personas que están siendo investigadas y que están siendo procesadas, pero hay que mirar con mesura esta situación. Todavía tenemos un país económicamente sólido que va y que está mostrando cifras de crecimiento progresivamente cada vez más altas, con una tasa de desempleo muy baja y con un banco central que es autónomo. Por tanto, esas condiciones más estructurales son las que observan las clasificadoras de riesgo y los inversionistas en el exterior, más que casos puntuales de algunas empresas de sectores específicos. Bueno, es un tema que vamos a seguir conversando aquí en Mirada Financiera. Si bien el detalle de cada uno de fue o no fue a la Fiscalía lo dejamos un poco de lado para dar una visión más macro a nuestros auditores, es interesante estar mostrando cada una de las aristas que tienen que ver y que influyen en el desarrollo económico de nuestro país. Antonio, ¿te parece si hacemos una pausa en este minuto? Muy bien. BCI Corporate and Investment Banking ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Hacemos una pequeña pausa. Quédese con nosotros. Hay más Mirada Financiera. ¡Ay, qué atroz! Transpiré con esta cuestión de que no salía. Mi papá me decía, se corta, me estaban escuchando varias personas. ¿Qué pasa? No... ¿Qué pasa que no salía al aire? Me decía, se escucha entrecortado. Y otra gente también. Ahora está bien. A las 14:10 me dice ya está bien. Sí, por eso, porque
Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Mirada Financiera, transmitiendo desde el edificio corporativo BCI del piso 15, en esta mañana nublada, llena de truenos y relámpagos. Así despertamos esta mañana. Estoy conversando con Antonio Moncado, él es economista de BCI Estudios. Así es. Bueno, ¿qué tengo para contarte? Hablemos del informe, este informe que ustedes acaban de presentar sobre lo que son los informes, es el informe macroeconómico del primer trimestre de 2015. Sí. Un informe muy importante en una semana que tenemos datos bien relevantes que tiene que ver con, por ejemplo, las ventas el día viernes, la producción industrial también esta semana, también la producción manufacturera, y también estamos a puertas del próximo IPON, que va a ser el lunes. Vamos a ver qué pasa con la información que va a entregar el Banco Central a los parlamentarios. Sí, a ver, conversemos un poco del informe macroeconómico trimestral. Lo que publicamos el día de hoy es básicamente un informe que lo que busca es mostrar nuestra visión respecto a distintas variables macroeconómicas, tanto internacionales como locales, entre la publicación de las cifras de cuentas nacionales, que lo tuvimos la semana pasada, y tal como tú mencionabas, el próximo lunes el informe de política monetaria. Recordemos un poco que el año pasado tuvimos un año muy contractivo en términos de actividad económica, particularmente la demanda interna fue lo que empeoró las cifras de crecimiento. Terminamos el 2014 con un crecimiento de tan solo un 1,9%, el crecimiento más bajo desde el periodo de crisis 2008-2009, donde la economía chilena estuvo en un proceso de recesión económica. Tuvimos una contracción mucho más brusca de la que tuvimos durante el año pasado. Bueno, ¿tú hablaste de recesión económica el año pasado? No, hablamos de recesión económica en el periodo 2008-2009, cuando el crecimiento de la economía chilena fue negativo. Sí, perdón, entendí mal. Entonces, por eso dije, el año pasado crecimos poquito, pero no estuvimos en recesión. Por eso me llamó la atención. Hay que diferenciar esas dos palabras, porque a veces los medios de comunicación confunden entre contracción económica y recesión, que son cosas completamente distintas. Yo creo que es súper importante. Aprovechemos un poco ese no entendimiento que tuvimos recién en la conversación para explicarle a nuestros auditores cuál es la diferencia entre uno y otro. Recesión creo que son 3 periodos seguidos contractivos, ¿no? Con crecimientos negativos. Perfecto. Negativos. ¿Y qué significa contractivos? Un proceso contractivo es cuando tú estás cada vez, en cada periodo, disminuyendo tu dinamismo y tu variación de crecimiento es cada vez más baja, pero no necesariamente es un crecimiento negativo. Es decir, durante el año pasado, el 2014, tuvimos contracción. Tuvimos un proceso contractivo, donde el primer trimestre tuvimos un crecimiento de 2,7%, después de 1,5%, el tercer trimestre fue el trimestre más bajo del 2014 con un crecimiento de tan solo un 1%, y ya el cuarto trimestre vimos algún atisbo de dinamismo y nos levantamos un poco más desde un 1 a un 1,8%. Pero lo que no hubo variación es algo tan importante para el crecimiento posterior que tiene que ver con la inversión. Tuvimos una baja muy importante en la inversión y también en la demanda. Hay que entender que la contracción del año pasado fue generada inicialmente por un proceso contractivo de la inversión. Eso está asociado a muchas cosas, al fin del superciclo del cobre, está asociado al deterioro de las expectativas de los agentes económicos y está asociado también a cambios regulatorios, particularmente lo que tiene que ver con el ámbito tributario. Eso generó que muchos inversionistas postergaran sus proyectos de inversión y con ello la formación bruta de capital fijo o la inversión mostró una contracción importante. ¿Y eso ha cambiado a tu juicio? ¿Cómo lo ven ustedes? Eso ha cambiado en el sesgo que uno mira hacia adelante. En el mismo informe que nosotros publicamos hoy día, hablamos de que por lo menos durante la primera parte de este año vamos a tener una inversión que se va a mantener relativamente contenida. Ese informe, perdona, ¿no es público para quienes estén interesados en analizar lo que ustedes han puesto? Ese informe fue enviado hoy día a todos nuestros clientes. Muy probablemente durante mañana va a estar publicado en los medios de comunicación, así que... ¿Te entrevistaron o no te entrevistaron? La pregunta de rigor. A mí no, digamos, pero digamos, evaluaron el informe y muchos de los temas más importantes van a estar publicados ahí mañana en la prensa. Pero nosotros le vamos a dar a grandes rasgos, le vamos a hacer un resumen a nuestros auditores de lo que contiene en grueso este informe. Y lo primero tiene que ver, vámonos de lleno a explicar un poco lo que significa el PIB de Chile, que se expandiría, según ustedes, un 2,9% en este 2015.
2015, sin cambio respecto a lo proyectado en el último trimestre y también en las cifras de IMASEC. Ustedes analizan todo esto viendo las cifras de IMASEC que tenemos de los primeros meses del año. Sí, un 2,9% nos parece coherente con un crecimiento para este año, básicamente sustentado en lo que te decía. Vamos a tener una inversión durante el primer semestre que va a estar muy contenida. Recordemos que el gobierno planea implementar un fuerte gasto público en torno al 7-8% respecto de lo que fue el año pasado, y la inversión pública sin duda tiene efectos propagadores sobre la inversión privada. Junto con ello vemos una recuperación de las expectativas de los empresarios que va a generar un poco más de estímulo en el componente de inversión, y por otro lado, más en la parte final del 2015, debiéramos ver, junto con la recuperación de la inversión, una recuperación en el consumo. Es el último componente o el último agregado macroeconómico que vamos a ver que muestre algún signo de reactivación, básicamente porque al generarse mayor nivel de inversión, debieron recuperarse puestos de trabajo que se perdieron durante el 2014 en sectores más procíclicos como la minería, la construcción, y junto con ello debiera estimularse más bien en la parte final, como te decía, el consumo privado. ¿Cómo se viene el IMASEC que vamos a conocer la próxima semana? Los IMASEC durante el primer trimestre debieran manejarse en torno a 2 o 3%. No esperamos un crecimiento ni un dinamismo de la economía. ¿Pero con cuál cifra se juegan? Porque entre 2 y 3 un punto, pues, Antonio, es harto. 2 y 3 es una cifra preliminar, tal como tú dices, pero todavía nos falta conocer las cifras que van a ser publicadas el día viernes. Perfecto, para poder entregar una estimación puntual del IMASEC. O sea, según lo que se revele a través de las ventas, de la producción industrial y también la producción manufacturera. Así es. Porque obviamente que los IMASEC pasados se hizo mucho hincapié a la producción minera, que tuvo un repunte bastante interesante durante ese periodo. Sí, tuvimos un dinamismo durante el último trimestre del año con una producción minera que se aceleró, pero aún así no fue suficiente para tener una balanza comercial deficitaria. Particularmente la exportación de cobre estuvo con una variación negativa respecto a lo que fue el 2013, básicamente porque Banco Central lo mide a nivel de valor, es decir, cantidad y precio, y tuvimos una caída del precio importante en el cobre durante la parte final del año, cosa que contribuyó a que tuviéramos un menor valor de las exportaciones de cobre en ese periodo. ¿Y las proyecciones para el cobre durante este 2015 van en la línea de lo que estamos viendo, un 2,7%, o puede llegar aún más bajo? Puede llegar aún más bajo. Creemos que lo que hemos observado hoy día, ese 2,77% en la cotización del cobre, se debe a factores muy puntuales que están asociados a condiciones de oferta que no van a persistir durante el mediano plazo y que van a hacer que el precio del cobre retroceda de los niveles actuales para estacionarse en niveles de 2,4, 2,5 dólares la libra. Otra cosa interesante del informe que ustedes hacen tiene que ver con la inflación. Fíjate que dicen ustedes, descendería gradualmente, pero a un ritmo bastante menor al previsto hace algunos meses debido al traspaso del tipo de cambio a precios que ha sido mayor de lo anticipado. Pongámoslo en fácil para la gente que nos está escuchando. ¿Qué pasa con la inflación? ¿Qué pasa con el tipo de cambio que le ha pegado bastante fuerte al nivel de los precios? Se nos repite la historia del 2014. Durante el primer trimestre del 2014 acumulábamos una inflación en torno a 1,5%. Hoy día no estamos muy lejos de eso. De hecho, el gran temor es observar un registro de IPC de marzo. Nosotros estamos estimando que puede ubicarse entre 0,7 y 0,8%, pero no descarto que pueda ser incluso mayor a esos niveles por varios motivos. No voy a entrar mucho en eso, pero efectivamente al estimularse un poco más la demanda y al salir de un proceso contractivo, el traspaso de un elevado tipo de cambio a precios importados es básicamente natural. Automóvil nuevo, pasajes aéreos y una serie de otros bienes y servicios que están indexados a tipo de cambio, sin duda con el tipo de cambio a los niveles que tenemos hoy día, 620, 630 pesos o incluso niveles de 650 hacia mediados de año, van a mostrar un traspaso a la canasta IPC de manera significativa. Dentro de lo que es la canasta del IPC, el ítem combustible también es bien importante. Hemos tenido durante los últimos meses una baja trascendente del precio del petróleo, con MEPCO, sin MEPCO. ¿Te acuerdas la discusión que había de cómo se traspasaba al bolsillo de los chilenos las fluctuaciones tan importantes que había tenido el precio del crudo? ¿Cuál es la perspectiva que ustedes tienen hacia adelante? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a quedar en valores de $40? ¿Hay una visión que podría subir?
Te lo hablo también para terminar, para cerrar lo que estamos analizando de la inflación, porque sabemos que le pega. A ver, el precio del petróleo debiera estabilizarse más bien hacia finales de año. Encontrar niveles de $60 el barril parece coherente y no debiéramos tener mayor preocupación hacia finales de año con fluctuaciones importantes o caídas y retrocesos importantes en el precio internacional del crudo. Hablemos un poco sobre qué pasa con la tasa de política monetaria. Ustedes hacen también una proyección, porque hablan que la inflación cerraría, según ustedes, el 2015 en un 3,4%, y en línea de ello el Banco Central mantendría la tasa de política monetaria sin variaciones, en un 3% durante este año. Sin cambios. Vemos una TPM que se mantiene en 3%, básicamente por preocupaciones de presiones inflacionarias que podrían derivarse de un eventual recorte. Las condiciones en actividad están mostrando algún signo leve de mejora, por tanto no se hace necesario un recorte adicional en la tasa de política, y con ello el Banco Central debiera mantenerla la tasa en 3% junto con un sesgo neutral de la política durante todo el 2015 para recién plantearse la posibilidad de algún incremento en la tasa más bien durante el primer trimestre del 2016. Exactamente, aquí ustedes lo ponen, 2016, un proceso gradual de aumentos hacia una neutral en torno al 4,5%. ¿Por qué ustedes hablan de un aumento neutral? ¿Esa es la tasa neutra en relación a otros países? ¿Cómo lo evalúan? Hay un sesgo neutral de la política monetaria que se refiere, cuando uno lee el comunicado del Banco Central, uno puede desprender cuál es el sesgo de política que quiso imprimir el Consejo del Banco Central en su comunicado. Se va a mantener sin ningún movimiento ni bajista ni alcista en la tasa de política monetaria. A eso se refiere un sesgo neutral de la política monetaria y esperamos que así sea por lo menos durante todo el 2015. A diferencia del año pasado, teníamos la misma condición inflacionaria que tenemos hoy día, pero el Banco Central había recortado la tasa y empezó un proceso de mayor estímulo monetario y eso terminó por generar mayores presiones inflacionarias durante todo el 2014, que nos llevaron a terminar el año con una inflación de 4,9%. Parece que el Banco Central hoy día está tomando la opción de no recortar la tasa, con los niveles inflacionarios que tenemos hoy día, para no generar presiones adicionales a la inflación durante este año. ¿Cuáles son las mayores preocupaciones que tiene BCI Estudios en torno a los hechos que podrían tener unas consecuencias negativas en la economía? A ver, en términos de economía local, lo que estamos previendo como los principales riesgos están asociados al dinamismo de la economía en China. Un proceso de desaceleración importante, sin duda nos impacta por las exportaciones de cobre y la demanda del gigante asiático por el mineral que nosotros exportamos. Igual te preocupa, aunque el primer ministro chino ha dicho que mantendrá dentro del 7% el crecimiento del gigante asiático. Parece poco probable que el crecimiento se mantenga en 7% con cifras como las que conocimos hoy día, los PMI, que muestran una contracción importante en la actividad, sobre todo la actividad manufacturera, y parece poco probable que durante este año mantengamos un crecimiento de 7% para el gigante asiático. Vamos a tener que hacer magia para que se mantenga eso, la proyección. Muy probablemente. Bueno, te quité la inspiración porque estábamos hablando de los factores, ¿no es cierto?, importantes de la economía mundial. Tú hablaste de China, también me imagino que lo que pueda o no pueda hacer la Fed es importante para nuestra economía. Sí, la Fed está preparando el camino para el incremento en las tasas. El mercado está esperando que eso ocurra más bien hacia mediados de año, incrementos muy acotados y muy moderados en la tasa de política en Estados Unidos, que sin duda van a generar impactos a nivel local. Y por otro lado, lo que te mencionaba es algo más bien endógeno y propio de la economía chilena, que la confianza tanto de consumidores como de empresarios no retome durante el transcurso del año y sin duda tengamos un bajo dinamismo tanto en la inversión como en el consumo durante el 2015. Bueno, vamos a estar conversando de esos temas, de las cifras que estamos esperando para la economía chilena esta semana y, por supuesto, lo que pueda decir Rodrigo Vergara el lunes en su informe ante el Congreso Nacional. Antonio, un gusto de que me hayas acompañado en el día de hoy. Muchas gracias a ti por la invitación. Y a todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde para dar una nueva mirada financiera.